Primero, hay que reconocer que el pueblo mapuche fue un país muy rico a partir de la región del Biobío hacia el sur. Los principales caciques que existían en esa época eran dueños de miles de cabezas de ganado y de muchas miles de hectáreas de tierra. Era un país realmente poderoso. ¿Qué pasa con ellos? Que después de la guerra del Pacífico, una gran cantidad de ese ejército mercenario, que no era un ejército profesional, sino que era un ejército contratado, ya que estaba constituido por sastres, estaba constituido por abogados, por médicos, albañiles, carpinteros, gente que trabajaba en la parte agrícola, e incluso delincuentes a quienes se les ofreció una condenación de sus penas de la cárcel, fueron los que constituyeron el Regimiento Libertador del Perú, fueron los que constituyeron lo que se llama un regimiento pagado por dinero, no fueron ejércitos profesionales. Cuando se constituye el Ejército Libertador del Perú, no había más de 3.000 soldados a través de todo Chile. Ese era el ejército. Entonces, cuando termina la Guerra del Pacífico, se incumplió muchos de los contratos ofrecidos a los que se llevó por la buena o por la mala a integrar el Ejército Libertador del Perú. Y entonces muchos de esos soldados que volvieron vencedores fueron despedidos por la clase política chilena y quedaron prácticamente sin trabajo, quedaron cesantes. Fue una situación bastante complicada porque ni siquiera se les pagaron los últimos 4 meses de los sueldos que correspondían a los que integraban la guerra del Pacífico. Entonces, muchos de esos que quedaron cesantes se vinieron acá a la región de la Araucanía, porque el Estado chileno sacó una ley que permitió la inmigración de colonos europeos hasta nuestro país, a los que se le ofrecían tierra y también determinadas vituallas y víveres para iniciar su actividad familiar. Muchos de estos soldados eran delincuentes, eran lamentablemente personas, yo diría, para no ser muy categórico, personas que estaban conectadas con el delito y que le prestaron su servicio especialmente a los colonos europeos que llegaron y por supuesto que asolaron muchas de las revoluciones indígenas, mataron muchos indígenas, tanto hombres, mujeres como niños, pero esa es la verdad de la guerra que se estableció contra los mapuches. Por eso es que hay un libro que se llama El roce de los saules, en fin. Bueno, pero el hecho fue que los mapuches, que tenían aproximadamente 10 millones de hectáreas, hoy día, producto de la pacificación de la Araucanía y de la acción del Estado contra ellos, hoy día no tienen más allá de unas 600.000 hectáreas. 600.000 hectáreas después de haber tenido 10 millones de hectáreas. Entonces, ese tema es el que gravita mucho, especialmente en los jóvenes mapuches, que no tienen tan mala educación como los antiguos mapuches, porque hoy día casi todos los niños mapuches tienen 4º año medio. El problema que ocurre con esa gente es que el 4º año medio en una ciudad, en un mundo, en un país que cada día es más tecnológico, que cada día existe más habilidades para la productividad, una persona que ha egresado con 4º año medio, lamentablemente,
no está capacitada para vivir en una sociedad como ella. Eso es lo que hoy día se conoce como los nini, vale decir que los que ni estudian ni los que trabajan, ¿ya? Hoy día es un grave problema para el país, porque las nuevas generaciones de mapuche que tienen cierta educación hoy día reivindican su pasado, ese pasado de riqueza, ese pasado de tradiciones incluso respetables, porque ocurre que mientras, por ejemplo, en el Perú, los incas en 4 semanas cayeron dominados por los españoles, en Chile han pasado siglos y todavía no son dominados, ¿no? Han pasado siglos, a diferencia de otros pueblos aborígenes o pueblos primitivos en otras naciones de Latinoamérica. Hoy día el país vive una situación bastante convulsiva porque cometió el error o la virtud de firmar el convenio 169, que determina, entre otras muchas cosas, de que a los mapuches se le deben devolver o indemnizar las tierras que le fueron ilegalmente usurpadas. Es decir, si el Estado no tiene tierra para devolverle las tierras que tenían los mapuches ancestralmente, tienen la obligación de pagársela en dinero contante y sonante. Bueno, ese es un debate que hoy día tiene en la palestra de que prácticamente hay que devolverle como 2-3 millones de hectáreas a los mapuches. Y el Estado de Derecho ha sido bastante apretado porque sostiene que son muchos recursos. Sin embargo, han habido otros países, en otros países de Europa, que han financiado y han pagado lo que perdieron sus respectivos pueblos indígenas, como Escandinavia, como Canadá y otros, por nombrar, para qué hablar de México, simplemente nombrar algunos. Chile en eso tiene una gran deuda y hoy día enfrenta esa deuda, porque ya es un hecho, lo que creemos algunos, que si no se les indemniza como corresponde, esa juventud nueva que hay dentro del pueblo araucano va a continuar permanentemente postulando por la vida del diálogo, el día de las comunicaciones, pero fundamentalmente por el sistema de la violencia. Esa es la realidad que ocurre hoy día con los pueblos primitivos, el pueblo araucano en la República de Chile. Y según tus estudios, ¿tú crees que la llegada de los colonos proporcionaron una crisis mapuche en la segunda mitad del siglo XIX? La verdad de las cosas es que más que los colonos que llegaron y provocaron esto, no, fue el Estado de Chile. Porque ¿qué hizo el Estado de Chile? El Estado de Chile entregó tierras a los colonos. ¿De quién eran esas tierras? El Estado chileno se lo quitó a los mapuches y ellos después lo repartieron en cierta cantidad de hectáreas por cada familia o por cada componente. Por eso que muchos sostenemos que aquí no hay deuda de privados, no hay deuda de los colonos. Cometieron, por supuesto, varios delitos, cometieron varios errores desde el punto de vista del respeto de la propiedad, pero no son ellos los responsables de la pobreza de un pueblo que hoy día aproximadamente en el pueblo araucano llegan al 1.500.000 aproximadamente, pero ellos eran mucho más primitivamente. De tal manera de que, vuelvo a insistir, no se puede culpar a los colonos, porque los colonos recibieron lo que el Estado les entregó. El Estado entregaba 200 hectáreas por familia, más 100 hectáreas que entregaba por cada miembro de la familia. ¿De dónde venían esas tierras? Por supuesto, del dominio mapuche desde el Biobío al sur. Ya, y el Estado le usurpó las tierras a los mapuches de manera violenta. ¿Cómo? Le usurparon las tierras de manera violenta. No solamente violenta, sino que asesina. Se mataron miles
de mujeres, de niños, de mapuche, fueron realmente asesinados tanto por los soldados que llegaron después de la Guerra del Pacífico, como también por muchos colonos que contrataban bandidos, asesinos, que se encargaban de matar mapuches, sin importar el género ni la edad, para apropiarse de su tierra. Ya. ¿Y qué sabes de la pacificación de la Araucanía? ¿Fue un proceso de pacificación? No, bueno, digamos que ha habido pacificación en la Araucanía, pero sobre la base de desconocer lo que le pertenece a los mapuches. La pacificación de la Araucanía fue, en buenas cuentas, un asesinato organizado que provocó el Estado chileno cuando mandó una parte del ejército libertador a la zona de la Araucanía con algunos generales, entre ellos Tabaquedano, por ejemplo, que están discutidos hoy día en la sociedad chilena como otro general. Y en la Araucanía. Y en la Araucanía, en este minuto, hay más o menos 2.000 comunidades indígenas. ¿Qué son las comunidades indígenas? Son pequeños pueblitos, grupos de familias mapuche que han creado como un pequeño virrollo que se llaman comunidades indígenas. El chileno fue tan cínico que le puso a esos predios reducciones indígenas. Y la palabra reducción, según el calendario, es reducir. De tal manera que el Estado chileno, cuando les pone, porque si usted pregunta por los lugares en que vieron más, la reducción tanto, la reducción tanto, la reducción tanto. Pero la palabra reducción está señalando que es un lugar que fue reducido. ¿La crisis mapuche viene del siglo XIX y sigue vigente hasta hoy en día? La crisis, como en esa época, por supuesto que es menor, porque ya no le pueden quitar las tierras que hoy día los mapuches no tienen. Porque vuelvo a repetir que de haber tenido millones de hectáreas, hoy día los mapuches como pueblo en general ya no llegan a las 800.000 hectáreas. Entonces, ¿qué le van a quitar? Y generalmente las tierras que le entregaron a los mapuches fueron malas tierras. Tierras, por ejemplo, cordilleranas, tierras que no eran aptas para el cultivo. O sea, le entregaron el desecho agrícola que existía, en este caso, en la región de la Araucanía. Ya. ¿Y los españoles hicieron un tratado con los mapuches cuando llegaron acá los españoles? Bueno, y después el Estado les quitó todo a ellos. No, sí. Al principio hubo ciertos contactos entre los españoles y los mapuches y se firmaron simultados parlamentos entre los caciques más importantes y el gobierno chileno. Se firmaron esos contratos. Sin embargo, esos fueron burlados absolutamente por las autoridades posteriormente, por las autoridades Winca, como ellos le llaman, y al final todo eso quedó solamente en el papel. Pero hoy día, si dijéramos cuántas hectáreas le corresponden a un mapuche por cabeza, no tienen 4 hectáreas. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿cómo si repartiéramos la tierra que hoy día tienen los mapuches, cada mapuche tiene 4 hectáreas, ¿no? ¿Qué va a producir? Absolutamente nada. Por eso es que viven en comunidades. Viven, por ejemplo, una familia completa, 10. ¿Y viven con cuántas? Con 12, 14 hectáreas. ¿Qué hacen ahí? Tienen una alimentación de consumo que se llama aves de corral, que tienen corderos, que tienen algunos animales, muy poca siembra, trigo apurado para su abastecimiento, de tal manera que esa es la realidad auténtica que hoy día ya afronta el pueblo mapuche. Pero no hay que desconocer también que han tenido algunas oportunidades, porque hoy día se sabe que en Chile hay 180.000 mapuches
que tienen títulos universitarios. Ya. ¿Un artículo que decía? Con un artículo que decía que si había una ley de algún presidente, se daría por vendido ese terreno. O sea, los contratos eran a 99 años, porque los mapuches no podían venderle la tierra al Huinca. ¿Ya? Entonces, ahí lo que pasó fue que hubo muchos colonos y chilenos también, y no solamente colonos, chilenos, que le sacaban la huella digital al mapuche, firmaba en blanco y llenaban la transferencia a 99 años. Que la ley decía que si algún presidente de la República a posteriori dictaba una ley en que el mapuche podía vender la tierra, se daría por vendido los contratos que habían anticipadamente. ¿Entendiste? Sí.